nuestra comunidad. Saludamos a todos nuestros amigos que se unen a esta señal y que están dispuestos a festejar con nosotros en este programa especial que hemos preparado para la Carita de Dios. Están nuestros compañeros ya en el Ichimbía, día frío en la capital, pero no importa, no hay pretexto para no homenajear a nuestra linda ciudad. Muy buenos días, Robert, Sofi. ¿Qué dice mi querida Ali? Acá desde el restaurante Vista Hermosa, como puedes ver, hay una vista espectacular del centro histórico de la ciudad de Quito y también hacia el norte se ve realmente precioso, pero precioso. Así es, inclusive parte del sur también a través de este lindo mirador que existe en el Ichimbía, uno de los sectores icónicos de la capital, donde también se pueden ver todas las iglesias y ese centro histórico con una riqueza cultural riquísima. Paulatinamente el clima va mejorando en la ciudad de Quito, algo de lluvia o llovizna se tiene en algunos sectores, incluido acá en el Ichimbía, así que por favor, los que están por salir, tomen los recados del caso. Llovió toda la noche, el tráfico puede tornarse complicado. Y la calzada, como siempre, está mojada. Tomen las debidas precauciones, en especial no excedan los límites de velocidad en las principales arterias cuando la velocidad por lo general es uno de los imperantes y ahí es donde surgen los accidentes de tránsito. Este es un programa especial dedicado a Quito, a nuestra capital, desde el primer noticiero de la comunidad, felices y contentos porque queremos que Quito esté sano, ¿no? También usted, si va a festejar, hágalo con las vías de bioseguridad en casa. Así es, usen adecuadamente la mascarilla y asistan a estos eventos que se producen en los espacios públicos de manera ordenada. Por favor, no se aglomeren y festejemos estos 486 años de fundación de esta linda ciudad que también tiene varias historias y remembranzas. Una de ellas, Roberto, ubicada en San Francisco, en la iglesia de San Francisco. Y claro, sobre la fecha de su fundación, sin embargo, los capitalinos año tras año celebran también el 6 de diciembre. Así es, porque ahí hay unos datos históricos que vamos a conocer acerca de las fechas y precisamente la iglesia de San Francisco, cuya infraestructura es la primera construida de parte de todo lo que tiene que ver con la religión católica en toda Sudamérica, en toda la región. Y hay una linda leyenda de Cantuña también ahí metida, ¿eh? Así que veamos la nota. Ingresar en el Archivo Metropolitano de Historia de Quito es como estar en una máquina del tiempo, sin dificultad. Literalmente retrocedemos varios años frente a la riqueza histórica que ahí celosamente se guarda. Patricio Guerra y Diego Chiriboga, parte de los custodios. Sí, estamos conmemorando la fundación de la Villa de San Francisco de Quito, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1534 en la población, en la ciudad fundada ya cerca de Riobamba, que se llamó Santiago de Quito, a cargo de Diego de Almagro. La historiadora América Ibarra suma otro hecho importante para los capitalinos, dando otra fecha de la fundación de la Carita de Dios. La fundó Almagro un poco apresuradamente cerca de Riobamba. Eso fue el 15 de agosto del año 1534. La segunda ocasión que la sienta en actas la fundación Diego de Almagro fue el 28 de agosto de ese mismo año. Con esas fechas entonces usted se preguntará por qué la fundación de Quito se celebra el 6 de diciembre. Esto es porque Sebastián de Benalcázar, ese día, ocupó el espacio y posesionó al cabildo, nombrado el 28 de agosto de 1534. Pero claro, el hecho ya de posicionar a los vecinos, uno, posicionar a las autoridades, como era el cabildo, dos, realizar el trazado de la villa, que se hizo en cuadrícula, ¿no?, con calles perpendiculares entre sí, y instalarse ya los vecinos en la villa, es lo que desencadena, claro, la vida de esta nueva ciudad española. Cumplidos todos los trámites legales, los festejos también llegaron de afuera. Francisco Salvador Moral, oriundo de Pujilí, se encargó de eso. Él fue quien trajo la primera fiesta a la ciudad de Quito. Él trajo los danzantes de Píllaro y organizó aquí los primeros festivales con las chicas de los colegios haciendo comparsas. Así nace la fiesta de Quito, antes de 1950, cuando arrancan las primeras festividades de Quito. Además, a don Francisco, al ser dueño de una destilería, se lo responsabilizó de ser quien creó una tradicional bebida que alegró a propios y extraños. Que se la conocía como el paico.
El nombre de la bebida entiendo que lo dieron básicamente por el nombre de él. Este ciudadano se lo conocía como Paco, simplemente Paco, y la bebida pues tomó el nombre del paico. Es una bebida tradicional que fue la primera con la que se celebraron las fiestas de Quito. Hechos registrados en libros de antaño que sin duda enorgullecen no solo a los quiteños, informó Héctor Romero. Y sin duda, Santiago de Quito, así fue la primera fundación. Luego, eso fue a las orillas, cerca del lago de Colta. Y a partir de eso, migraron. Era muy cerca de Riobamba, del territorio donde actualmente está Riobamba. Y luego migraron a San Francisco de Quito. Tiene varias fundaciones. De hecho, también por Colta, en ese sector de Riobamba, hay una iglesia patrimonial también icónica. Esa es la primera de todo nuestro país. Así que datitos de nuestra fundación, de esta querida capital, de este distrito, de esta metrópoli con la que estamos festejando. Yo hablé de la iglesia del convento de San Francisco. Datitos, ¿ah? Hasta 1868 la iglesia de San Francisco tenía 2 torres en 3 cuerpos. Esto era parte de lo que se veía en el paisaje. Un terremoto que estremeció, derrumbó las edificaciones, cayeron sobre la nave central y luego, por seguridad, construyeron, ahí lo estamos viendo, construyeron solamente las 2. El techo estaba decorado con arte mudear. Por esta razón tuvieron que cambiar el decorado en la parte superior del templo y adornarlo con el arte barroco. Si usted se fija que lo está viendo, pues con atención, la zona del coro de la iglesia tiene un estilo y el techo sobre la nave tiene otro. O sea, como decimos los quiteños, le remendaron. Y en esas cúpulas y también en esas naves que se encuentran varias de las campanas que se utilizaron, imagínense, en 1820, algunas están marcadas y también son un patrimonio y forman parte, y aquí es donde se conjuga esta historia riquísima de Quito, de no solamente este empoderamiento católico que tenía la ciudad, sino esa lideresa y esas batallas que se forjaron para tener ahora la libertad y la cosmovisión que ahora conocemos. Y si te fijas también en la parte de arriba, abajo en el suelo hay el sol, el símbolo indígena. Así es, conjugaban, ¿no? Para poder colonizar y también llevar la Iglesia Católica hacia estas poblaciones que habitaban ya en nuestro país cuando llegaron todos los españoles. Entonces era una manera así de conjugar y que ellos también se puedan acercar a la religión católica. Programa especial dedicado en el primer noticiero de la comunidad a San Francisco de Quito. Así es, y hay también varias infraestructuras de edificaciones patrimoniales como la Casa del Toro y la Casa de Benalcázar. Allí vamos a conocer cómo habitaba este personaje icónico también, y por supuesto vamos a empoderarnos y vamos a conocer más de estas tradiciones de la época colonial. Yo tengo la leyenda del toro, luego le cuento. Cuéntame, por favor. Bueno, volver ya. Con la leyenda del toro. La placa en la calle Olmedo del casco colonial revela al personaje que marcó un antes y después en la Carita de Dios, su fundador. Parte de la reseña histórica de la ciudad se encuentra detrás de los muros de esta edificación remodelada. Marco Cañar nos recibe para redescubrir la Casa del Toro. Se dice y se afirma de que perteneció al conquistador Sebastián de Benalcázar. Al parecer no llegó él a habitar la casa, puesto que su espíritu aventurero y de conquista lo llevó a Colombia. Contrariamente a lo que podría creerse, no se trata de la Casa 1028 relacionada con la leyenda de Bella Aurora. El nombre se debe a la escena mítica de la pelea entre Hércules y el Toro de Creta, una escultura en madera policromada del año 1760, imagen que fue instalada por un religioso que pasó a ser dueño de la propiedad. El rabo del toro tenía que ser un rabo natural. De hecho, hasta ahora se conserva esa costumbre, esa tradición. Recorrer los pasillos sin duda nos llama más la atención del asentamiento original del Quito español. Marco guarda con mucha emoción una fotografía de cómo era en sus inicios la Casa del Toro. Aquí, en este lugar, y se comete el primer ajusticiamiento social, de un levantamiento contra el rey. Esta casa fue construida en el año de 1540 aproximadamente, en uno de los primeros solares o tierras de la ciudad, que fue entregada a los conquistadores, formando así el primer núcleo urbano de Quito. Pues se decide reestructurar casi completamente la forma original de la casa. A pocos metros se encuentra la denominada Casa de Benalcázar.
Cada espacio guarda acontecimientos de la época. Aún se conserva un cuarto que dicen los entendidos. Nacieron las ideas libertarias, conocida como el lugar de la Casa de la Inquisición, por el año 1540. Luego del tiempo, esta casa se convirtió en una casa privada. Aquí vivían familias nobles de España principalmente. También se dice que era la Casa de la Inquisición, entonces aquí hay un ambiente como misterioso, si se puede decir así. Su estructura está remodelada, pero aún se observa barandales de madera tallada, detalle casi ornamental, pues se busca evitar el ingreso del frío hacia el interior de la casa, que alberga a la Escuela de Arte Quiteño. Saber que seguimos manteniendo la tradición de siglos pasados es algo muy impresionante. La casa de 2 plantas con balcones y su tradicional patio central es parte de la arquitectura colonial. Hay que ser muy observador porque en cada espacio hay varias obras de arte y una particular placa que dice: Doña Concha Escudero de Egas fue la última dueña del lugar. Estas 2 edificaciones son parte de un rincón de Quito y de su patrimonio que nos invitan a volver en el tiempo, informó Priscila Cadena. Parte de, ¿no? Mira tú, parte de la historia de estas casas patrimoniales y lo que han conllevado ellas y han albergado ese espíritu tan quiteño. Y cada vez que las casas conforme más cerca a la Plaza Grande estaban, tenían más adornos, eran más grandes y tenían más patrimonio cultural que aún se conserva, como hemos podido ver en la nota. Hay muchas de las reliquias, como también vírgenes, por ejemplo, de Legarda, hechas originalmente por él, que se conservan en los monasterios. Yo diría que los monasterios son uno de los lugares donde más rica cultura patrimonial existe actualmente en Quito. Y de los monasterios me hace de acuerdo a los claustros. Aquí en Quito hay mucho claustro y claro, ahí hay unas... ¿Cómo te puedo explicar? Ellas son las que guardan celosamente muchos de los secretos heredados, pero desde hace no 50 años, 200, 300 años, que son su sustento, porque aparte estas mujeres entregadas a Dios, pues viven una vida de celibato y en muchos casos con mucha pobreza. Sí, lastimosamente actualmente más de 7 o 8 monasterios, yo diría, que existen estas monjitas de claustro. Ahí viven albergadas, obviamente. Han ido modificando las normas y ahora ya pueden salir y hacer cierto tipo de actividades, pero claro, como tú dices, en condiciones de extrema pobreza, y ahí también las autoridades del Instituto Patrimonio podrían colaborar para que las condiciones de vida de estos lugares también mejoren. Sin duda, veamos un poco de lo que les estamos hablando. Ubicado entre las calles Venezuela y Olmedo en el centro de la capital, está el Monasterio del Carmen de la Santísima Trinidad. Sus custodias, las monjas carmelitas, nos abren sus puertas para mostrarnos parte de los tesoros de Quito. Para ellas, el más importante, la iglesia, en el cual, además de pinturas y esculturas, está el altar mayor, donde destaca la Virgen del Carmen. Fue hecha por el artista Bernardo de Legarda. Entonces la iglesia se inauguró más o menos en 1745. Aunque hay varios espacios que han sido intervenidos para restauraciones y reemplazar pisos, puertas y una que otra adecuación, hay otros que son originales de su fundación, como estas estructuras llamadas los atrios de Pilato, por donde cada día pasan desde la iglesia y el patio central al claustro, en donde se encuentran sus celdas. En este espacio pues está como sosteniendo una parte del convento, es lo más original. En la mayoría de sus espacios reposan importantes obras que hacen alusión a la vida de Jesús junto a José y María desde su nacimiento. Poseen uno de los belenes más grandes y antiguos, exactamente más de 2 siglos, compuesto por decenas de figuras de barro, en el cual particularmente se reflejan las clases sociales y oficios del Quito colonial. La Madre Raquel de Santa Teresita detalla que actualmente en total son 10 las religiosas encargadas de cuidar y preservar este patrimonio, y lo hacen con amor y mucha felicidad. Felicísima. Gracias a Dios siempre he sido muy feliz. A unas cuantas cuadras de este convento está el monasterio de Santa Clara, entre las calles Cuenca y Rocafuerte. La vicaria Yolanda Cobos nos recibe. Al preguntarle qué es lo más valioso que su casa guarda, nos responde: guardamos el amor de Dios. Y sí,
Más allá de la particular arquitectura de su iglesia, los dobles arcos que rodean al patio central, en donde se encuentra una de las piletas más antiguas, o sus más de 60 obras pictóricas y esculturas de grandes artistas de la colonia, para las hermanas Claritas, el amor y el llamado de Dios es lo más importante e invaluable que poseen. Así como usted se ha enamorado, así un atractivo irresistible, que cuando ya uno está tocado de eso, nadie le detiene. Ha sido maravilloso de seguirle a mi esposo, que él es el que nunca me traiciona, es el amigo más fiel. Son 2 de los 5 conventos que alberga celosamente el centro histórico por más de 4 siglos. El primero, el Monasterio de la Inmaculada Concepción, se fundó en 1577, seguido por el de Santa Catalina, Santa Clara, Carmen Alto y Bajo y el Monasterio de las Agustinas. Son arquitecturas coloniales de inicio del 16, del 17, son verdaderas joyas en las cuales se desarrollaron los mejores maestros tanto de pintura, escultura, Bernardo de Legarda, Miguel de Santiago. Quito es de las pocas ciudades en la cual sus monasterios de claustro están vigentes y habitados por las religiosas, quienes conservan intacto este patrimonio cultural e inmaterial. Ya que en otros países no podemos ya encontrar lo mismo, los monasterios se han convertido en hoteles, en museos. En los últimos años, la mayoría de estas instituciones religiosas han abierto sus puertas para que los quiteños y el mundo puedan admirar esta riqueza artística, histórica y arquitectónica. Con cámaras de Omar Flores, informó Adriana Rojas. Qué lindo es nuestro Quito, no hay nada que hacer. Cada puesto, cada pintura, cada iglesia, cada casa tiene historia, sobre todo en el casco antiguo. Santa Clara es una de ellas, esa cúspide, esa cúpula ochavada que se asemeja también al Panecillo y está muy cerca, distingue notablemente a esta capital. Yo quiero contarte un dato de la Plaza de la Independencia, también conocida como la Plaza Grande, es la principal plaza de la ciudad de Quito, ubicada en el casco antiguo de la ciudad. Se trata de la mayor plaza de la ciudad. Es el centro político, histórico y asiento el símbolo de la presidencia de nuestro país. Su característica principal es el Monumento a la Independencia de Quito, dedicada a próceres de la independencia del 10 de agosto de 1809, recordada como el primer grito de la independencia en América. El entorno de esta plaza se encuentra franqueado al occidente por el Palacio del Carondelet, al sur por la Catedral Metropolitana de Quito y al norte por el Palacio Arzobispal de la ciudad. Varios edificios y al oriente el Palacio Municipal, el nuevo palacio, porque lamentablemente no se conservó esa maravilla que era el palacio inicial. Claro, y conforme pasa el tiempo van generando otro tipo de infraestructuras que datarían de otros años, como por ejemplo los años 60. También tenemos muchas estructuras que están muy cerca al casco colonial, que son de aquella época, porque las otras lastimosamente no se preservaron. Sin embargo, la UNESCO nos declara como el primer patrimonio cultural de la humanidad, porque nuestro casco histórico es el más grande de Sudamérica y el mejor conservado. Y aparte de eso, el turismo, como algunas veces les he dicho, el turismo religioso es el más grande que tiene Latinoamérica. Al ser esta ciudad por metro cuadrado, la mayor cantidad de iglesias que posee a su alrededor. O sea, aquí en vez de caminos construyen iglesias. Así es, hay 30 iglesias, imagínate, son bastantes. Claro, y adicional también habían calles estrechas, construidas y nombradas de acuerdo a los personajes también de aquella época. Los distinguidos se nombraban y conforme pasaron las administraciones zonales, ciertas de esas calles también se modificaron los nombres. Pero imagínate que dice la historia que habían solamente 1786 casas, se conocían todos entre sí. ¿Y por qué eran las calles pequeñitas? Porque emulaban mucho a las ciudades pequeñas que tenía España. Así es. Y es momento de una pausa comercial, pero al volver mucha más información acerca de esta bellísima capital. Si usted quiere escribirnos, 098-518-4393, estamos en este programa especial, homenaje a San Francisco de Quito, en estos 486 años que celebramos la fundación de la Carita de Dios. Ya venimos. Va a haber fiesta, va a haber baile, como nunca se verá. Esta noche yo me animo con la Tránsito Román, y si quieren nos casamos más arriba de San. Y seguimos en
este primer noticiero de la comunidad festejando a la Carita de Dios, les tengo un dato bien interesante y es que la calle Mideros, toda la conocemos, la calle Mideros es tradicional de la ciudad de Quito, se la conocía como subida al placer porque era uno de los caminos preferidos para dirigirse a este sector conocido. Se dice que en este lugar nada más y nada menos estuvo ubicado el Palacio de Huayna Capac. ¿Será verdad? ¿Será mentira? En fin, esas son las joyas que guarda nuestra ciudad. Vamos a contarles ahora que para llegar a la modelación de las rutas y frecuencias de transporte público en Quito, el Cabildo debió basarse en estudios técnicos. Además, los parámetros de calidad serán indispensables para que los transportistas puedan cumplir con las fases antes de llegar a la operación. La ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público se transforma en la herramienta jurídica para brindar el cambio en el transporte de Quito. Permite la firma primero de una adenda, segundo, de revocar las rutas y entregarlas a través de un concurso público. Esto a su vez permitirá garantizar el firmar un contrato de operación que logre implementar los parámetros de calidad del servicio para el transporte público. Uno de los parámetros imbarajables que no se puede obviar en la firma de la adenda es la delegación del uso, administración y gestión del bus por parte del socio al operador. El documento contempla que las frecuencias podrán ser modificadas o reestructuradas cuando el Estado lo creyere conveniente. La aceptación de que las rutas y frecuencias pueden ser explotadas comercialmente única y exclusivamente por el Estado. Para participar en el concurso de rutas y frecuencias, necesariamente los aspirantes deberán firmar la mencionada adenda. Y otro punto fundamental dentro de la adenda es aceptar la fecha de caducidad o terminación de la misma. De esta manera se cumplirán los dos momentos. Uno, firmar la adenda que permita cumplir con los parámetros de calidad del servicio y dos, la asignación de rutas y frecuencias que les permita ir hacia una fase de integración con el metro y trolebús. Informó Javier Rosero. De movilidad durante el mes de diciembre, como parte de las acciones para evitar más contagios COVID, impactará en la economía de los negocios y el sector turístico. Así lo afirman varios gremios. En ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato, Esmeraldas y en otros cantones del país, se han optado restricciones para los festejos de diciembre, medidas en la movilidad, prohibiciones para eventos públicos, limitaciones de venta y consumo de alcohol. Si bien las acciones son para evitar aglomeraciones y el incremento de casos COVID, el sector turístico se muestra preocupado. Estas decisiones ambiguas y obviamente a la final terminan complicando al sector formal de la actividad turística. Aunque en los establecimientos de alojamiento podrán ofrecer bebidas alcohólicas como acompañamiento y realizar cenas hasta ciertos horarios, aseguran que no es suficiente. Le hemos pedido al gobierno muchas veces que nos dé un salvamento a nuestra situación con créditos blandos, los cuales no han sido escuchados. Los representantes del sector dicen que con las medidas no se está incentivando al turismo, en un mes que preveían tener una leve recuperación. Las cifras siguen siendo negativas y avisoran un 2021 mucho más complejo. Comenzando el año cerrando empresas, perdiendo empleos, lo cual lo veo bastante mal. El sector productivo también cuestiona las restricciones. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señala que este tipo de medidas, lejos de cumplir con su objetivo de reducir los contagios, da paso al incremento de la informalidad. Muchos negocios tienen que seguir bajando gastos, esto implica desempleo, esto implica que sigue el círculo vicioso del decrecimiento económico. Explica que las restricciones ponen un freno a las ventas y que el impacto será muy diferente según el sector y el tipo de empresa. La pérdida de diciembre va a ser de alrededor de $1.000 millones. En Quito se perderá alrededor del 40% de este monto. Entre las medidas adoptadas para la capital, la circulación se mantiene con el plan Hoy Circula y se prohíbe la venta de licor desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana en los días festivos. Informó Priscila Cadena. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, realizó un recorrido para entregar obras de adoquinado, infraestructura deportiva y recreativa en barrios del extremo de la ciudad. Los moradores del barrio La Planada de Colinas del Norte aún recuerdan cómo era transitar por esta calle, la OE 16C. Esto era polvo, aquí bajaba el agua, esto hacía quebradas y no se podía subir con el carro. Yo vivo aquí siempre patinaba el vehículo acá abajo. Al menos cuando era invierno no se podía ni caminar,
todo lleno de huecos, de piedras, una desgracia, basura, todo. Dicen que el adoquinado de esta arteria vial era un sueño que parecía inalcanzable. Sin embargo, hoy es una realidad. El alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, la inauguró y entregó oficialmente a los ciudadanos. Beneficia a miles de familias. La inversión exacta está alrededor de más de $50,000 para que los vecinos puedan cuidar y puedan tener una calidad de vida mejor. Con esta obra entregada, el burgomaestre se trasladó hasta el sector de Llano Chico. En bicicleta, junto a las autoridades locales, recorrieron las calles que rodean al Parque Central, mismas que entraron en el proceso de repavimentación y también fueron inauguradas. Ya nuestro alcalde recorrió en bicicleta el asfaltado de 550 metros lineales de la calle 17 de septiembre, la calle Carapungo y Humberto Hinojosa. De igual forma, en Llano Grande se entregó a sus habitantes otra obra de adoquinado e infraestructura deportiva y de recreación para el parque. Son obras viales para los barrios más alejados de nuestra ciudad que no han tenido esta infraestructura. Obras que se entregaron en los barrios del extremo norte de la ciudad y que merecieron la gratitud de los moradores. A nombre de todo el pueblo de Llano Chico, un profundo agradecimiento por las obras que usted ha podido palpar. Darles gracias a los que encabezaron a hacer esta obra. Gracias al señor alcalde que se ha preocupado por nosotros. En Quito informó Adriana Rojas. Bueno, estamos viendo todas estas noticias, todas estas notas que han preparado nuestros compañeros de nuestro Quito, aquellas joyas que tiene nuestra ciudad. Ahí lo vemos en pantalla, estamos ya con Robert, con Sofi y también con la Adri. Qué gusto, Adri está en San Blas, qué lindo verles a todos realmente en estos lugares emblemáticos de la ciudad de Quito. Muy buenos días. Nosotros con frío porque el viento acá en Lichimbía, en el restaurante Vista Hermosa, nos pega fuerte a esta hora. Es intenso, pero complace porque obviamente la vista aquí es magnífica. Se puede ver todo el centro histórico. Ustedes pueden ver también en pantallas a nuestras espaldas cómo tenemos este riquísimo casco colonial. Y de esta vista hermosa vamos al casco antiguo, al casco colonial, a la ciudad primera de Quito, donde está Adriana Rojas en San Blas. Ella también está pues en este programa especial. Adriana, buenos días. Robert, Sofi, Ali, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros estamos en uno de los barrios más tradicionales de la capital, el barrio La Tola y San Blas, aquí con nuestros vecinos, quienes pese al duro año, al duro momento que está atravesando el país, la ciudad, no han querido dejar pasar por alto estos 486 años de fundación de la Carita de Dios. Por ello han preparado un sinnúmero de actividades para que la gente pueda venir a disfrutar de estas fiestas de la Carita de Dios hasta acá, estos barrios tradicionales, con todas las personas que precisamente realizan diferentes actividades. Está con nosotros el presidente del barrio, Juan Carlos Rojas. Gracias por acompañarnos acerca de todos los eventos que han preparado ustedes, una noble labor que realizan porque están tratando de rescatar no solo los oficios tradicionales, sino las historias y también los juegos tradicionales. Buenos días. Muy buenos días, Adriana, Alison, Roberto en estudios. Realmente es maravilloso esto de que a pesar del año duro que nos ha tocado, pues estamos tratando de recuperar a través de emprendimientos, a través de gestiones, justamente como lo que ustedes pueden ver. Vamos a tener actividades con los niños en los cuales recuperamos la memoria histórica que tiene no solo San Blas, sino el centro histórico de Quito y Quito en general. Por ejemplo, como son leyendas, tradiciones, juegos del trompo, juegos que por ejemplo pueden ver en este momento la rayuela, las damas chinas que se ha pintado justamente con los vecinos de aquí del sector de San Blas La Tola, que es lo que estamos buscando justamente recuperar a través de actividades que sean 100% culturales. El momento en el que vivimos ha hecho que los niños se acerquen mucho más a la tecnología y es precisamente en este momento en el que necesitamos de eso, que los niños tengan un momento de distracción, de despejar la mente con esos juegos tradicionales que muchos, por lo menos yo jugaba cuando era más pequeña. Me contaban por ahí que también eres del barrio, así que muy contento, Adriana. Todos jugábamos estas cuestiones así como el trompo, jugábamos a la rayuela, jugábamos sobre todo también las canicas. Ustedes deben acordarse de todos estos juegos tradicionales que teníamos. En realidad para nosotros es muy bonito poder ir recuperando esto y que los niños no se vayan olvidando. Hemos denominado Caretas por tu ciudad. Entonces justamente este proyecto en sí consiste en esto, en que por un momento dejemos del celular, dejemos esta tecnología, que a veces sí es muy importante, pero que necesitamos dejarla para poder volver a nuestras historias. Y justamente también con el colectivo Iniciativa MIN que estamos fomentando este trabajo con los niños. Así es, un lindo trabajo que realizan aquí en el barrio La Tola y San Blas, pero vamos a recorrer un poquito acerca de los oficios y actividades que aquí se realizan. Precisamente está
la restauración de imágenes por parte de la escuela quiteña. También están las obras que realizan con las... Precisamente aquí está uno de los artistas que realiza este trabajo por muchos años. Buenos días. Muy buenos días aquí a todo el público televidente. En verdad el arte de la escuela quiteña estamos rescatando con las restauraciones y más que todo dando una iniciativa para que esto no se pierda con el tiempo. Pero también realizan obras a través del reciclaje. Aquí tenemos varios obras de arte que realizan nuestros vecinos, aprovechando todo lo que a veces muchas personas creemos que ya es un desecho vecino, pero estas son unas verdaderas obras de arte que las pueden encontrar aquí. Sí, buenos días. De una base de café le colocamos palo santo y le decoramos con una cuerina. Parte de lo que los niños de aquí hacen en nuestro pequeño taller de manualidades, que es plastilina, material reciclado y parte de las cosas, lugares que podemos visitar en Atola. Vecino, muchas gracias. Hay que rescatar que la labor de los jóvenes que están realizando aquí en la Tola es precisamente con los niños que han desertado de la educación, así que ellos pueden venir hasta acá a recibir sus clases, pero también están los platos tradicionales y también las golosinas. Vecina, buenos días. Una invitación a toda la capital para que vengan y visiten la Tola. Les hago cordialmente una invitación a quiteños y no quiteños, por favor. Visítenos la Tola, tenemos helado con queso, waffles, crepes y todo lo típico que tenemos en la Tola. Yo nunca he probado el helado con queso, pero hoy lo voy a hacer. Aquí está esta delicia, ya les contaré cómo estuvo. Así que Robert, Ali, Sofi, nosotros aquí nos quedamos con nuestros vecinos bailando y festejando a la carita de Dios. Todos cordialmente invitados a la Tola y a San Blas. Lindo para estar en la Tola y en San Blas, qué rico. ¿No has comido helado con queso? ¡Por Dios! Yo quiero un fristiño, Adri, por favor pídeles a los vecinos para degustar. Realmente me ha dado hambre viéndote. Los dulces tradicionales que sin duda son parte también del homenaje y de lo que tiene nuestra ciudad, la variedad de platos que también se está presentando con estos eventos, unos presenciales y otros a través de la tecnología digital. Sí, es lo mejor organizarse para llegar a estos puntos, comprar la comida y llevarla a casa, disfrutan en casa, ponen todas estas actividades vía Zoom y así festejan aquí. ¿Usted sabe cuándo comenzó la construcción de la Basílica del Voto Nacional? ¿Cuándo comenzó? Llamada de la Consagración de Jesús o Basílica de San Juan, esto por el sector donde está ubicado, es un edificio religioso estilo neogótico del centro histórico. Rapidito, es el más grande de América por si acaso y emula a la Catedral Parisina de Notre Dame. Comenzó con sus planos, la idea de construirlo lo hizo el padre Julio Matovelle de los Oblatos, ¿no? 1883 comenzó la construcción. Y yo recuerdo que le decíamos a la basílica, uy, eso está como la basílica, hermano, no se acaba nunca. Se inauguró oficialmente en 1988. Y ahí se consagra al corazón de Jesús. Es una de las pocas estructuras de iglesias en Quito que tiene su cúpula y su cúspide más grande consagrada al corazón de Jesús y no a la Virgen como usualmente son las iglesias. Incluso el padre cuando recorrimos nos decía que hay algún tipo de infraestructura que todavía no está concluida, así que aún falta como la por basílica. terminar. Como la basílica. Y si cabe el dicho, falta todavía. Falta todavía, pero para que vean que tenemos un corazoncito de Notre Dame acá en nuestra ciudad. Por supuesto, y esa aguja que todavía se conserva y lastimosamente en París, en Francia, fue destruida por ese último. Ya lo están reconstruyendo. Sí, es lo mejor. Y también el Teatro Sucre. El Teatro Sucre es una de las estructuras sudamericanas de teatros que funciona muchísimo mejor y fue construida desde 1879 por el presidente Ignacio de Veintemilla, que obviamente trajo esa parte de la cultura de Europa. Bueno, así la ciudad fue cambiando y modernizándose. Y nosotros hacemos una pequeñísima pausa. Ya venimos con más en este programa especial del primer noticiero de la comunidad en homenaje a San Francisco de Quito en su fiesta. Ya venimos. Yo te canto con amor. Es la tierra de mi vida donde llora el rondador. Es la tierra bendecida, capital del Ecuador. 160. Me paso encantado, para mí ella es un sueño, bajo de mi cielo mar. San Blas, entrada norte al centro de Quito. Yo soy el tuyita quiteño, la vida me paso encantado.
la capital también. A mí me encanta ver a Quito porque es realmente un nacimiento de noche. Quito es una ciudad que invita a soñar. Y ahora en el día podemos ver todas las pintorescas casas y estructuras que se tiene alrededor de este que es el Ichenbía, donde estamos transmitiendo, emitiendo este homenaje a San Francisco de Quito. Por sus 486 años de fundación, y hay varias remembranzas e historias que nosotros como periodistas hemos realizado durante estas semanas para llevar hasta sus hogares. Vamos a hablar ahora de la piscina del Sena, que es uno de los primeros complejos deportivos construidos en Quito. ¿Sabía usted? Ahí esconde una importante historia y legado. Actualmente este lugar se encuentra en ruinas. Lastimosamente hay que preservarlo, está muy cerca al Ministerio de Defensa, así que si es que van por ahí, desen una vueltita para que conozcan esta bellísima infraestructura patrimonial. Y como decimos en el primer noticiero de la comunidad, vengan arreglando, pues no sean malos. Veamos. Pasando el puente de piedra del Machangara llegué. Son muchos los lugares de Quito que a veces pasan desapercibidos, pero entre sus paredes esconden belleza e innumerables historias que contar. Uno de ellos es la piscina del Sena. En varias fotografías que datan entre 1928 y 1970 se puede apreciar la gran acogida que tenía este lugar de ensueño, pues era una de las mejores opciones para disfrutar un buen día en familia o con amigos. Cuenta la historia que los primeros años de vida independiente este espacio pertenecía al ejército ecuatoriano, pero al convertirse en un destacamento en desuso fue vendido a la familia Álvarez, que a su vez lo vendería a la familia Navarro a inicios del siglo XX. Como había una vertiente, se aprovecha esta vertiente, ya la familia Navarro aprovechaba esta vertiente para tener unas piscinas privadas. En 1938 la propiedad pasó a manos del Estado, que convirtió al hermoso lugar en una piscina pública. Es así como los baños del Sena, ubicados en el sector de la Recoleta, fue uno de los primeros complejos deportivos de Quito. ¿Pero por qué su nombre? Porque ahí existía una vertiente que bajaba por el Panecillo. Siempre se denominó el Sena, históricamente. El agua llegaba hasta el Machangara, y que utilizaron esas vertientes para hacer los tanques de agua potable. El lugar contaba con 2 piscinas de agua fría, una de ellas semiolímpica, en la que después de varios años se colocaría un alto trampolín que era uno de sus principales atractivos. Trampolín de 10 metros de alto, que desafortunadamente se perdió hace par de años. Una pieza de acero muy interesante, muy bonita. Calderas muy hermosas, antiguas, que permitían tener ahí baños y duchas calientes, ¿no es cierto? Adicionalmente, su gimnasio y amplio espacio servía para el entrenamiento de cientos de deportistas. No solo era un complejo de natación. La piscina de Sena tiene áreas verdes alrededor, en la parte alta. Ahí se crearon grandes boxeadores. Ahí iban a nadar y a boxear. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Sin embargo, en la década de los 70 esta piscina dejó de funcionar, pues habían aparecido nuevos complejos deportivos como el Yavirac, de Lourdes, Tingo, Cunuyaco, entre otros. Por su ubicación e importante construcción, en el 2010 la Alcaldía de Quito solicitó la donación del inmueble para poder recuperarlo a través del Fondo de Salvamento, pedido que fue negado. Actualmente el lugar está a cargo del Ministerio de Defensa, que anunció hace al menos 6 años que recuperaría el sitio y lo integraría dentro de la red de museos de la defensa. Pero a pesar de que se han presentado varios proyectos, la infraestructura en la actualidad luce así, totalmente desolada y visiblemente destruida por el descuido de más de 50 años. Desde este mágico lugar se puede observar gran parte del centro y sur de Quito, paisajes majestuosos de la capital, por lo que expertos aseguran que de ser rehabilitado sería uno de los principales atractivos turísticos para propios y extraños. Veíamos que haciendo un modelo de gestión, pagando $2 del ingreso como mucho, esta piscina podría solventarse autónomamente. Estas paredes, ahora casi irreconocibles y convertidas en ruinas urbanas de Quito, de seguro guardan siglos de historia. Momentos deportivos, sueños cumplidos, anécdotas suyas, de sus padres o abuelos, historias de la carita de Dios. Informó Sara Naranjo. Yo lo que realmente no puedo entender es cómo en 50 años autoridades no se ha hecho nada por esto. 50 años, o sea, no estamos hablando de que esto fue hace poco, 50 años. Entonces yo creo que parte de la recuperación de nuestros regalos históricos son estos sitios en los cuales las generaciones nuevas conocerán lo que Sara decía en su reportaje. ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuánto se vivió? ¿Cuánto era el Quito? Eso no podemos descubrirlo, hay que preservarlo
en generaciones, para sentirnos orgullosos de Quito. Y si es que pese a la pandemia, el próximo año el Instituto Metropolitano de Patrimonio tendrá una reducción sustancial de su presupuesto, se puede buscar a organismos internacionales, la misma UNESCO, para que contribuya y podamos refaccionar este tipo de infraestructuras que no se pueden dejar en el abandono. ¿Sabe qué pasa? Se llama voluntad. Voluntad de preservar sumar esfuerzos. Exactamente nuestro centro histórico y los legados arquitectónicos, pues no solamente es en este caso la piscina del Sena. Hay mucha estructura de nuestro Quito querido que está en ruinas, una por falta de gestión privada y otra pública, que lamentablemente, y otra las herencias, las peleas, y eso en el tiempo se va perdiendo. Y comprometernos también como ciudadanos, quien llega al centro histórico o en general en la ciudad, no bote basura, no ponga un graffiti, no utilice las calles lastimosamente como baños. Eso también es parte de nuestro compromiso como quiteños para preservar estas infraestructuras, y cuando se logre tener el dinero para arreglarlas, no se vuelvan a deteriorar, porque ese es otro factor, ¿no? Se organiza, se arregla y luego unos años más tarde luce nuevamente así. Vamos a tomar la elección. La quebrada de Jerusalén, ¿dónde está? La quebrada de Jerusalén. Jerusalén. Cerca del Ministerio de Defensa. En lo que es la 24 de mayo, así se le conocía. La quebrada de Jerusalén, que dividía la parte consolidada de la ciudad y sus extramuros, ¿ah? Y se le conoció también como el Boulevard de la 24 de mayo. Claro, el Boulevard de la 24 de mayo. Eso era así, vea, donde vivieron muchos nobles hace muchos años. Su diseño era similar a las de Francia. O sea, de eso no queda nada. Pena que lo cambiaron, porque era realmente, yo he visto fotografías, un bulevar espectacular. Hoy, en cambio de la 24 de mayo, tenemos unas largas vías, algo se quería conservar, pero hicieron un deprimido. Viaducto. Eso, el famoso viaducto, que también por ahí va a pasar el metro de Quito, hay una estación preciosa, así que por ahí también se puede conservar en algo, y varias de las vertientes, una de ellas esa, otra aquí que vemos las piscinas del Sena, y varias más que les conoceremos a continuación, porque es momento de una pausa comercial. Y con ánimo de Quito, gritando y vivando por la ciudad, y que Quito tenga unas fiestas distintas, pero con mucho amor, vamos a hacer una pausa. Así que ya venimos, no se vayan. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! Leche, huevos, maicena, azúcar, canela y por supuesto malta de cebada forman una exquisita tradición quiteña, el ponche. Vestidos con su delantal y sombrero blanco y llevando su coche de madera con un barrilito metálico, encontrará en las principales calles de la capital a quienes se han encargado de no dejar perder esta deliciosa tradición. Desde 1900, esta espumosa textura marca un sabor tradicional, inigualable, especial y único. Quito, ciudad de historia viva. Mujer quiteña, linda mujer, esta gran tierra. Y sin duda uno de los balcones más hermosos que tiene el Distrito Metropolitano de Quito es este, el Ichimbía, digno de venir un día y sentarse nada más a mirar la arquitectura que tiene este Quito, divino, Quito maravilloso. Y desde aquí podemos ver a una de las icónicas infraestructuras del siglo XX, que es la Plaza Belmonte. ¿Cuándo fue construida? Inaugurada en 1920, comenzó la construcción en 1917, y no solamente se la construyó para eventos taurinos, sino que en ese entonces, en los primeros años del siglo XX, era la unión de la cultura de Quito, era los teatros, aparte de eso los circos que llegaban, y también para Santos Inocentes, donde pues, los quiteños iban, se reunían y disfrutaban disfrazados de todo lo que se ofrecía en esas épocas. ¡Qué lindo! Y también San Blas y todas sus calles. Hace poco estuvimos con los vecinos y nos señalaban que esa infraestructura ahora está planteada por la administración municipal para que sea un museo y un lugar de arte para todos los vecinos que hacen todo tipo de artesanías y también comidas. Así que esperemos, eso sí, llegue a consolidarse y esa plaza tenga un mejor futuro y no se deteriore la infraestructura. Ahí le estábamos viendo, se restauró en 1990 esta plaza y es un sitio, digamos, una joya de nuestra ciudad.
fue la segunda plaza que tuvo Quito, la primera fue la Plaza de Arenas. Y antes de esa se hacían las corridas de toros en la Plaza Grande, Claro. eran unas infraestructuras de palitos, pero sin embargo, ya desde ese entonces se tenía este tipo de tradiciones y luego sí, en 1960 la Plaza de Toros Quito. Plaza Belmonte tiene capacidad para cerca de 3.000 personas. Correcto. Ahí nace en la Plaza de San Francisco la historia de Bella Aurora, ese toro que se enamoró de esta doncella y que se subió hasta la casa y todo. En fin, las leyendas de Quito que también son variedísimas. Y ahora vamos a recorrer el centro histórico, vamos a ver estas cúpulas de estas hermosas iglesias, cerca de 30 iglesias, cada una tiene una diferente cúspide, una diferente arquitectura y muchas están remembradas con patrimonios naturales que vemos aquí cerca del distrito. Si usted no las conocía, bueno, preste atención, lo que viene es de interés de todos los quiteños, o como se dice en el cliché, el cliché nuestro, ¿no? Que se le utiliza los naturales, A los naturales. claro, los naturales o los turistas. Por favor. Veamos la nota. Más de 30 cúpulas con formas materiales y colores distintos se agrupan en el centro histórico de Quito. Construidas desde el siglo XVI, la iglesia de San Francisco, considerado el templo más antiguo de la arquitectura colonial suramericana, tiene uno de los miradores más singulares de la urbe. Desde sus cúpulas se puede conocer a una ciudad que desde su creación tenía un especial apego por la religión católica. El tejuelo vidriado vuelve al panorama una explosión de color y brillo. Y junto a estas icónicas infraestructuras se preservan campanas que datan de 1820, mientras la mayor torre de la ciudad, como se denominaba hasta 1868 a la compañía, son imposibles de no distinguir. Pero en Quito cada santuario tiene una historia. Tras el deterioro del templo de Santa Clara por los años 1590, el fray Antonio Rodríguez edifica en 1630 el actual templo. Su cúpula pintoresca es la única de la capital que tiene 8 lados. Se inspiró un poco en la forma del panecillo y esta forma lo trasladó a la construcción de la iglesia mayor. Es como una bóveda de cañón corrido y con 2 semiesferas, llamémosle en los extremos, que se une a una cúpula ochavada y rematada por una de media naranja. Al lado de la cúpula oblonga hay varios copulines. Las hermanas de claustro de Santa Clara, maravilladas, mencionaron que las estructuras son iguales a sus bustos. La cara de una monjita con esto. El ingenio de la construcción de las cúpulas de Santa Clara no está solo en su fachada. La forma logró que durante la época colonial las hermanas puedan participar de las misas ubicándose en el coro alto sin ser vistas. Por favor y el favor, y hay en ti mi consuelo. Fray Antonio Rodríguez, conocedor de las técnicas constructivas y los materiales, logra a través de esta forma amplificar el sonido de tal manera que las religiosas participen de la ceremonia desde el coro alto, sin tener ningún equipo de amplificación ni nada por el estilo. Sin embargo, existen 2 iglesias que no tienen cúpulas. Allí no se implementó el estilo barroco, sino neogótico. Son Santa Teresita y la Basílica del Voto Nacional. El altar central, que es el crucero, porque esta se la podría denominar la única cúpula donde se levanta la aguja que aquí también se replicaba de Notre Dame. Desde tiempos remotos, las iglesias de varias religiones se construían con cúpulas para invitar a los fieles a mirar al cielo y recordar que su alma, cuando el cuerpo lo abandone, hacia allá irá. Informó Sofía Vintimilla. Quito es la tierra de los oficios eternos, que entre las maravillas de una urbe moderna mantiene intactas las costumbres que por generaciones se han transmitido. Tierra de hombres y mujeres talentosos que con su trabajo y esfuerzo mantienen viva la magia de esta ciudad que enamora a sus visitantes. Entre dulces, sombreros, obsequios y miles de sonrisas, inmortalizan momentos únicos para compartir un pedacito de Quito al mundo entero. Quito, ciudad de historia viva.
Disfrutando de este Quito maravilloso con una vista a la Basílica que nos encanta en este programa especial que tiene Televicentro y el primer noticiero de la comunidad. Ahí lo vemos a la Basílica, el voto nacional y algunos datos interesantes que podemos ir viendo en nuestra ciudad. Pues en 1670, 1672 se utilizó la plaza frente al edificio de la carnicería. ¿Cuál es el edificio de la carnicería? ¿Cuál es? La que hoy conocemos como la Plaza del Teatro. Ahí era la carnicería. Es un dato curioso también. Y por supuesto, a ver, continuemos con el dato. Les sigo dando, y la primera limpieza del sector se lo hizo en 1800, donde se dio paso justamente a ordenar todo ese sector porque no había una carnicería estatal. Entonces decidieron sacar la carnicería que estaba ahí y dieron paso para que se construyan mansiones alrededor. Y una de las mansiones se encuentra en el norte de la capital. Es una estructura rosada que perteneció a la familia Gijón y es uno de los pocos palacios que aún quedan en el distrito metropolitano. Su infraestructura está justamente en la Colón y vamos a conocer más de aquella icónica infraestructura denominada la Circasiana. Vamos. Desde finales del siglo XIX se edificó uno de los palacios más llamativos de la ciudad de Quito. Era la casa de la familia Gijón Larrea, propiedad que fue concebida originalmente como una quinta de descanso a las afueras de la capital, ya que para ese entonces la urbe quiteña tan solo se extendía al norte hasta el Parque Elegido. En medio de un bosque y prado propio de la ruralidad de la época, una edificación rosada empezó a ganarse las miradas de toda la población de la Carita de Dios. Era el Palacio de la Circasiana, llamada así por doña Dolores, esposa de Manuel Gijón Larrea, quien se basó en un mito ruso que consideraba a las mujeres de la localidad de Circasiana como las más bellas del planeta. Fue construida por el arquitecto prusiano Frank Smith. Con un estilo neoclásico, fue edificada en un principio como una casa de 3 pisos de uso personal y familiar, pero cuando pasó a la administración de Jacinto Gijón y Camaño, en 1919, se extendió con varios salones sociales, una piscina, una cochera y edificaciones adyacentes. Su interior permanece intacto pese al paso del tiempo. Los dormitorios principales fueron decorados con papel tapiz francés, vidrios, cortinas y tapices europeos. 2 grandes salones daban la bienvenida a los visitantes externos de la familia. En el Salón Colorado, nombrado así por el color rojo de sus paredes, recibía a sus amistades políticas. Otra de las estancias que podemos encontrar es el Salón del Artesonado. Este se caracteriza por su techo tallado en madera de cedro y parquet del mismo tipo. La sala que representa la intelectualidad de don Jacinto Gijón es la de los escudos, nombrada así porque en su interior se encuentran los escudos representativos de la familia, los cuales, basados en un estudio genealógico, don Jacinto determinó que no solo era una familia opulenta de la capital, sino que también tenían un linaje español. Su frente es resguardado por 2 leones de latón pintados de dorado, mientras que en la otra cara de la casa nos reciben 4 esculturas de la mitología griega que representan a las 4 estaciones. Su interior fue celosamente custodiado por un arco considerado como una obra arquitectónica, y este fue levantado a modo del Arco del Triunfo. Varios son los secretos que nos guarda la casa de la Circasiana, donde el pasar del tiempo no parece toparla. Ubicada actualmente en el norte de la capital, se mantiene incolume su belleza y magnificencia ante el pasar de sus visitantes. Informó Mauricio Sánchez. Realmente hemos disfrutado de un lindo programa en donde hemos conocido todas aquellas joyas arquitectónicas que posee la Carita de Dios. A pesar de que no podamos festejarla como siempre, nos encontramos la manera porque hay que rendirle un justo homenaje. Recuerde que hay que vivir con disciplina estas fiestas. Hay un montón de eventos virtuales que usted puede disfrutar, estos conciertos móviles también que van a ver. Gracias también a Robert y a Sofi por habernos acompañado desde allá, desde Liquimbía, mostrándonos esos paisajes lindísimos que tiene la capital allá en el casco colonial. Gracias, mi querida Ali, para ti también en estudios, y espero que les haya gustado este homenaje que hemos dado en el primer noticiero de la comunidad y a lo largo de los noticieros de Televicentro. Y el fin de semana habrá programación especial por las fiestas de Quito. Van a poder vivir mucha música y fiesta a través de la señal de TVC el día de mañana. Muy bien, de nuestra parte es todo, Ali, que vivamos las fiestas en paz.
Así es, les mando un abrazo a todos. Felicidades, ustedes que y viva también a Quito. nuestros Que tengan un buen amigos día. televidentes para que disfruten también de este fin de semana. Un abracito y chao, Soti, chao, Ron.